Grigori Graboy, Enseñanza sobre la resurrección. La conferencia de hoy se titula Leyes, principios y métodos fundamentales para resucitar a las personas de vida infinita. En la introducción de esta conferencia voy a identificar enseguida la situación y anuncio que aquí reflejaré por primera vez, precisamente hoy, día 17 de septiembre del año 2002, un enfoque completamente nuevo para la estructura de la resurrección de las personas. Este enfoque está determinado por el hecho de que yo veo la vida como vida infinita. Y la analogía aquí es muy simple porque el creador desde el principio siempre ha existido. Él se creó a sí mismo y es infinito en el tiempo y en el espacio. Y en este sentido, por analogía, a imagen y semejanza de Dios, el hombre también es infinito. Por lo tanto, se trata del hecho de que el hombre existe ya desde antes del nacimiento, desde antes de la concepción. En este sentido, desde el punto de vista de este enfoque, los elementos de la resurrección, y aquí voy a introducir el concepto de las leyes fundamentales de la resurrección desde el punto de vista de la vida infinita. Están determinados por el hecho de que para realizar la resurrección, primero es necesario determinar dónde está el hombre en cada momento. Es decir, desde el punto de vista del creador, porque la persona creada desde el punto de vista de la eternidad del creador mismo siempre existe. Y aquí está la luz del creador, que es tan completa, tan abarcadora, que resulta que tenemos un sistema bastante simple de criterios para conocer estas tecnologías. Este sistema consiste en que la luz infinita del creador manifiesta al hombre con naturalidad en términos de igualdad y los objetos de información de tal manera que el hombre pues también es infinito. Por lo tanto, el hombre siempre existe.
Y partiendo de este principio de la vida infinita, es decir, infinita desde el menos infinito al más infinito, aparecen las leyes fundamentales de la resurrección de las personas de vida infinita, es decir, los principios de la resurrección de las personas de vida infinita y los métodos de resurrección de las personas en la vida infinita. En la conferencia de hoy voy a mostrar también la práctica de trabajar de forma colectiva en los controles dirigidos a la resurrección de las personas de vida infinita. Y también habrá respuestas a las preguntas y ejercicios para cada día. Y luego, pues, habrá también un epílogo al final. Es decir, esto es, digamos, el plan inicial de la conferencia de hoy. La primera parte se titula Las leyes fundamentales de la resurrección de las personas de vida infinita. Y esta parte se relaciona principalmente con el concepto del fundamentalismo en las leyes de la naturaleza, las leyes del mundo, las leyes de la percepción o las leyes que son definidas por el creador. Y pues en este sentido, aquí es necesario, cuando se aborda el material de este capítulo, que yo llame primera parte, puede considerarse como un capítulo, es decir, donde hay un principio inicial, es el capítulo en el control del material, en el conocimiento del material. Se debe examinar el principio básico de que cuando nosotros hablamos de las leyes fundamentales, necesariamente estamos creando realidad. Y se trata también de la creación del hombre. Es decir, desde el punto de vista del creador, o sea, de la tecnología de la creación del hombre. Es decir, desde el punto de vista del creador, o sea, de la tecnología, de la creación del hombre, el fundamentalismo a la imagen de cómo fue creado el creador, esta ley es fundamental. Y así entonces, esta ley fundamental que define esta construcción es que la verdad del creador consiste en que el hombre se recrea en todas partes.
Esto efectivamente es cierto porque desde el menos infinito a la semejanza de Dios está en el tiempo actual, cuando fue concebido, nació y en la vida infinita. Por tanto, la explicación es muy simple. Y desde ese punto de vista tenemos una imagen bastante fundamental del conocimiento de la realidad, porque apenas prestamos atención a este punto de vista y enseguida obtenemos un sistema colosal de metodología. En primer lugar, él siempre existe, por tanto, la única cuestión es determinar su lugar. Y ahora, a partir de la definición del lugar, aparece una coordenada para, por ejemplo, observar y comprender la siguiente ley. La ley establece que cuando miramos la realidad con nuestros propios ojos, o sea, a través de nuestra percepción, hay una parte infinita en la percepción y en la realidad del creador. De hecho, esto es bastante comprensible, digamos, en lo que respecta al desarrollo del sistema de la vida infinita. Y este sistema de criterios, por así decirlo, consiste en que podemos mirar la realidad de manera discreta, ver los objetos finitos, pero en cada elemento de la realidad, en cada objeto, hay una presencia infinita del creador. Y así obtenemos que, en términos generales, al extrapolar este sistema a todos los objetos del mundo, podemos decir que, en principio, cualquier elemento, cualquier nivel de información del futuro y aún más el elemento del pasado, por supuesto, es un sistema siempre existente. Después de todo, desde el punto de vista del creador, todo existe siempre y al mismo tiempo. Y si asumimos este punto de vista y miramos la luz infinita en todas las direcciones, donde parece terminar el aspecto temporal, entonces se trata del hecho de que solo es necesario determinar la localización
es decir, la coordenada asociada con el lugar y la localización, por ejemplo, de un objeto de información o de una persona. En este sentido, existe la siguiente ley. Esta ley establece que cuando nosotros definimos la luz en nuestra percepción, es decir, que percibimos en forma de luz, entonces esta luz es vida que fluye desde el exterior y crece desde el interior. Es decir, el concepto de la vida aquí está asociado a la luz en esta ley y se entiende por qué. Y está claro por qué. Si conocemos el lugar, la localización, entonces claramente la luz externa y la interna se unen en una sola y obtenemos el cuerpo humano. Y en este sentido, la siguiente ley del desarrollo es la ley fundamental sobre el desarrollo del hombre y la sociedad, que se relaciona con los principios en el futuro y los métodos de resurrección de tal manera que todo se deriva de las leyes fundamentales. Es decir, aquí es necesario prestar atención a que la ley fundamental es realmente un nivel inicial, es el fundamentalismo, eh, mm, como por ejemplo el conocimiento fundamental y también son fundamentales la matemática, la química, la biología, etcétera. Existen sistemas fundamentales y hay que tratarlos como sistemas fundamentales. Y cuando miramos la derivación o la presencia de la vida en un punto, es decir, la vida que fluye, o sea que aquí hay un concepto como la vida que fluye, es decir, que el tiempo fluye, porque la vida fluye. También existe entonces algún nivel como por ejemplo el río del tiempo. Y cuando comenzamos a analizar el concepto de flujo, llegamos a la siguiente ley fundamental de la resurrección de las personas de vida infinita, que establece que cuando observamos el espacio en movimiento,
Entonces, estamos construyendo el hombre de tal manera que la variante del menos infinito, o sea, antes de su localización, esta opción está en la persona misma. Pero cuando vemos a la persona, sabemos que es infinita. O sea que aquí nuevamente obtenemos un brillo total dentro. Y entonces cuando correlacionamos el espacio de movimiento con el espacio del desarrollo, con el espacio del tiempo, entonces podemos decir inequívocamente que todo está en la persona. Es decir, esto es un sistema autoperfeccionado, recreado por sí mismo y prácticamente cerrado, que puede crear cualquier realidad creadora de la misma manera que el creador creó la realidad. Por lo tanto, los signos de que la realidad se encuentra, digamos, en la persona misma, radican en que él necesita conocer el movimiento. Aquí está la esencia del movimiento de la luz. La esencia del movimiento de las cosas, su desplazamiento, el darse cuenta del espacio como una estructura en movimiento, incluso cuando está tranquilo. Por ejemplo, si tomamos un cubo de aire, supongamos que está delante de mí, no muy lejos, digamos a una distancia de 1 metro, entonces hay un movimiento de pensamiento dentro de ese cubo. Y luego cuando yo tomo ese cubo y lo resalto, esto es un movimiento del pensamiento, aunque realmente yo no resalto ese cubo, por ejemplo, no lo dibujo, etcétera. Y en este sentido, en todas partes podemos observar signos de movimiento. Y cuando hablamos de que resaltar el movimiento es la verdad de la recreación y es la verdad del desarrollo eterno, entonces en el concepto de eternidad, cuando hablamos de vida infinita, la eternidad tiene una estructura local muy concreta, como un pequeño ladrillo que crea precisamente la estructura del infinito. Porque tenemos la eternidad como un sistema estático y el infinito es un sistema dinámico.
Y por tanto, cuando tenemos, por ejemplo, en nuestra percepción de la dinámica, por ejemplo, la dinámica de la eternidad, entonces tenemos un elemento del infinito. En este sentido, la siguiente ley establece que cuando se reproduce, por ejemplo, la función intelectual del desarrollo de la civilización de una persona específica, entonces su creación, desde el punto de vista de la resurrección, consiste en que todos los elementos de información recreados también son la estructura de la persona. Después de todo, esto fue creado por el hombre. De hecho, está claro que todo lo que el hombre ha creado tiene algo que ver con él. Y de acuerdo con este elemento, tenemos que el hecho de que la resurrección del hombre, que no es más que seguir su nivel lógico de desarrollo, eh, lo encontramos en el hombre y pues lo encontramos. Y por lo tanto, el signo para definir a una persona desde el punto de vista de esta ley fundamental de la resurrección en la vida infinita es que todos consideramos todos los elementos de coordenadas que se relacionan en principio con el hombre. Algún tipo de trabajo reproducido, un trabajo intelectual, o simplemente el trabajo en el campo, y desde esa información llegamos al lugar, porque toda la información de lo que es creado directamente por el hombre, y si, por ejemplo, de toda esta información se pasa a la información del mundo entero, entonces, en principio, como si lo que se considera lógicamente creado por el hombre mediante el trabajo físico, intelectual o que se reproduce en el nivel físico, entonces la información se convierte en una parte muy pequeña de la información para la reflexión sobre toda la realidad. Y en este sentido, la búsqueda es suficientemente simple. El sistema de coordenadas queda identificado. Y el signo de la información de la persona ocupa un lugar muy pequeño, o sea que siempre está presente. Y de aquí proviene la siguiente ley fundamental.
la ley de la presencia del Creador en la acción del hombre. Y aquí definimos la posición de que esta ley está determinada de tal manera que nos dice que actuemos como el creador actúa originalmente, es decir, partiendo de las condiciones de la vida infinita. Y cuando llegamos a los sistemas de contacto, o sea que la persona es concebida, luego comienza a pasar a un nivel de interacción con otras personas. Y entonces aquí tenemos discretamente una especie de proceso de intercambio. Es decir, las personas que interactúan entre sí dan una configuración donde se conjugan tanto los eventos del pasado, de lo que he hablado, o sea, la búsqueda de una persona a través del pasado, las características de los eventos, y el futuro, y hacemos que el futuro sea infinito. Por lo tanto, el siguiente nivel, definir al hombre infinito en cualquier repetición del desarrollo futuro, es una ley fundamental especial. Y se formula de la siguiente manera. Una persona en un futuro infinito se define de tal manera que el siguiente paso hacia esa persona, dado por cualquier otra persona, es también esa persona. Здесь заканчиваем, если можно.